Domingo 19 de enero de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenen las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Saquen ahora y llévenlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, en la celebración de la liturgia de hoy, el Evangelio nos regala el bellísimo pasaje de las bodas de Caná, ese primer gran milagro de Jesús que concluye de una manera bellísima. Los discípulos creyeron en Jesús. Todo milagro, todo signo extraordinario, toda manifestación de Dios tiene como intención el crecimiento de nuestra fe. Si nos quedamos solamente en los signos extraordinarios, en el milagro en sí, pero esto no nos transforma, esto no estimula nuestra fe, entonces el milagro pareciera caer en el vacío. El milagro no consigue su propósito. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, ¿se te acabó el vino? Segundo, ¿a quién obedeces? Tercero, calma, todo estará mejor. Vamos con el primer punto. ¿Se te acabó el vino? El Evangelio nos dice que tanto la Virgen María como Jesús y sus apóstoles estaban en una boda. Les aclaro que las bodas judías de entonces podían durar cerca de 8 días. Por consiguiente, en medio de la boda se acabó el vino y la Santísima Virgen María se dio cuenta y fue donde Jesús y le dijo: «No tienen vino». Amigos, el vino en la Biblia tiene muchísimos significados, pero indudablemente hay uno que aparece constante en toda la Sagrada Escritura. Y es que el vino es sinónimo de alegría, es sinónimo de felicidad, es sinónimo de fiesta. La pregunta que hoy nos hace el Evangelio es: ¿a ti se te acabó el vino en tu vida? ¿Se te acabó la alegría? ¿Se te acabó la felicidad? ¿Se te acabaron las ganas de vivir? Cuando las personas te ven, encuentran en ti un rostro cansado, una persona cargada con la vida, una persona que pareciera que fue aplastada por el peso de la misma existencia. Familia, amigos, si esto nos está pasando, pues hay una muy buena noticia. La Santísima Virgen María puede interceder por ti ante Jesús para que el Señor transforme todo eso en el mejor de los vinos. Nuestra Madre Santísima está pendiente de cada uno de sus hijos. Noten qué detalle tan bello. Fue la Santísima Virgen María la que se dio cuenta que se había acabado el vino. Con esto, el Señor nos está contando que tenemos una madre que se preocupa por nuestras necesidades. Él mismo nos la dejó en la cruz. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos del 25 al 27, el evangelista Juan narra cómo Jesús, antes de morir, le entrega a su propia madre y él se la lleva a su casa. Recordemos esas tremendas palabras: «Hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Tú tienes madre, llévatela a tu casa». Y la Santísima Virgen María estará pendiente de cada una de tus realidades espirituales, pero incluso de tus realidades temporales. Es una madre que se preocupa por todo. Y si se te ha acabado el vino de la alegría, el vino del deseo de vivir, hoy puedes suplicarle a tu Madre Santísima que interceda ante Jesús y el Señor obrará el milagro. Y hay una bellísima manera para hacerlo: el Santo Rosario. La Virgen María se apareció en Fátima y le dijo una y otra vez a los pastorcitos que rezaran el rosario todos los días. Una y otra vez les insistió en la necesidad de que como familias tomáramos el rosario como una oración fundamental.
Y a través del rosario le puedes decir a tu madre: se me acabó el vino. El mundo está aplastándome. La vida se me hizo pesada. La alegría desapareció. Mi rostro triste, mis ojos apagados, mi sonrisa desaparecida. Madre Santísima, no hay vino en mi corazón. Ayúdame. Y esta buena madre irá donde su hijo y le dirá: se le acabó el vino. Ayúdale. Se les acabó el vino. Ayúdales. Y como entonces, también ahora Jesús obrará el milagro. Él no le negará nada a su madre. Todo lo que ella le diga lo hará, porque ella no le negó nada a él. Ella hizo siempre la voluntad de Dios, siempre obedeció a su hijo, y ahora su hijo obedece a su madre, porque su madre jamás pedirá algo a su hijo que Dios no quiera. Familia, pero también puede suceder que lo que se nos acabó fue el vino de nuestro matrimonio. Este milagro sucede en el contexto de una boda, y a veces el vino del amor de los esposos puede estar acabándose. A lo largo de estos años no han sido pocas las parejas que se me han acercado a decirme: Wilson, se nos acabó el amor. Ya no sentimos nada. En otras palabras podríamos decir: se acabó el vino. Familia, es posible que ese vino vuelva a surgir, y todavía un vino más delicioso, siempre y cuando nos acerquemos a nuestra madre y supliquemos su intercesión para que Jesús obre el milagro. Cuando una pareja dice: se nos acabó el amor el uno del otro, en realidad lo que sucedió es que se les acabó el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que alimenta el amor de los esposos. Pero créanme, no existe matrimonio fracasado definitivamente. Siempre hay opción de que la gracia intervenga, de que por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestro Señor obre de nuevo el milagro y aparezca un vino como nunca antes conocieron, un amor como nunca antes experimentaron. Segundo, ¿a quién obedeces? El Evangelio nos dice que la Madre de Jesús dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Familia, estas son las únicas palabras que la Santísima Virgen María dirige a la humanidad en toda la Biblia. La Virgen habló en muchas otras ocasiones. Le dijo al ángel: ¿cómo será esto si no conozco varón? Al mismo ángel le dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Proclamó el Magnificat haciendo una oración a Dios. Pero las únicas palabras que aparecen dirigidas a la humanidad son estas: hagan lo que Él les diga. Familia, esta expresión es el resumen de los mensajes de todas las apariciones de la Virgen. Aquí está el resumen: hagan lo que Él les diga, hagan la voluntad de Dios. ¿Y tú y yo qué voluntad estamos haciendo? ¿A quién estamos obedeciendo? Podemos decir que existen 4 voces que nos hablan, y solo a una de ellas debemos obedecer: a la de Jesús. La única, la importante, la principal, la de Jesús. Su voluntad es la que debemos seguir. Pero tenemos que estar atentos, porque todavía hay otras 3 voces que permanentemente nos tientan. En primer lugar, la voz de nuestra propia debilidad, la voz de nuestra sensualidad, la voz de nuestra carnalidad, la voz de nuestro orgullo, la voz de nuestra soberbia, que muchas veces nos susurra, y terminamos obedeciendo esa voz, hiriendo a los demás, sintiéndonos más que los otros, utilizando a los demás como objetos para nuestro placer, buscando en los otros solamente aquello que me sirva para mi propio interés, viendo al otro como un objeto, como un algo y no como un alguien, como un medio para lograr mis cosas y no como un fin en sí mismo, como un ser con dignidad. Entonces cuidado, esa voz de mi egoísmo, de mi sensualidad, me habla muchas veces y no puedo obedecerla. También existe la voz del mundo. Cuando hablamos del mundo en este sentido, nos referimos a los ambientes que muchas veces se nos presentan contrarios a lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Es aquel mundo de donde procede el apelativo mundano. Y entonces esos ambientes hostiles, en ocasiones en el trabajo, en la universidad, en el colegio, incluso en algunos círculos familiares. Y hay una voz allí que nos habla, que nos invita a aparentar, que nos dice permanentemente que lo importante es ser famosos, que lo importante es tener éxito en esta tierra, que lo importante es brillar. Y si para ello debes desechar los mandamientos de Cristo, entonces te dice: hazlo, renuncia a Cristo y adquiere la gloria humana. Tampoco podemos seguir esa voz.
La voz del mundo es terrible. La voz del mundo es completamente contraria a la voz de Jesús. Pero también puede suceder que nos susurre al oído la voz del demonio. Recuerden cuando Pedro le dijo a Jesús que no dejaría que él fuera a Jerusalén a morir, y Jesús le responde: apártate de mí, Satanás, porque hablas como los hombres y no como Dios. Es decir, el demonio también nos puede tentar para que no cumplamos la voluntad de Dios, para que rehuyamos a la fidelidad que Dios nos pide. El demonio nos tienta para que nosotros nos erijamos a nosotros mismos como dioses. Nos dice que seamos completamente autónomos. Nos dice permanentemente que la palabra de Dios no es cierta, que Dios nos engaña, que la verdadera libertad se encuentra en el pecado, que seguir los mandamientos nos esclaviza, que Dios lo único que quiere es que vivamos una vida infeliz y aburrida y por eso nos llenó de mandamientos. Cómo el demonio engañó a nuestros primeros padres y cómo sigue engañando a la humanidad. Por supuesto que es una voz que también debemos desechar. De esas 4 voces, la única que debemos escuchar es la voz de Jesús, y la única voluntad que debemos seguir es la voluntad de Jesús. El Señor es el buen pastor y nosotros debemos ser sus ovejas. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 27, dice el mismo Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Cómo hacer entonces para obedecer a Jesús? Pues escuchando su palabra. ¿Y cómo hacer para escuchar a Jesús? ¿Cómo hacer para no confundirnos? ¿Cómo hacer para saber si efectivamente esa emoción interior que tengo viene de Dios y no viene del mundo, de la carne, del demonio? Familia, mientras más habituados estemos, mientras más acostumbrados estemos a escuchar la palabra de Dios, a leer la Sagrada Escritura, a adorar a Jesús en la Eucaristía, a participar de los sacramentos, mientras más acostumbrados estemos a tener contacto con Cristo, entonces más fácilmente conoceremos su voz. ¿Cómo pretendemos conocer la voz de Jesús si nunca la escuchamos? Esta es una exhortación para que leamos más la palabra, meditemos más el Evangelio y estemos más cerca de Dios, y de esa manera podamos cumplir aquello que nos pide la Virgen: hagan lo que Él les diga. Primero escucha lo que Él dice y luego haz lo que Él dice. Tercero, calma, todo estará mejor. El Evangelio concluye diciendo que el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sabían de dónde venía, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Querida familia, el Señor siempre tiene reservado el vino bueno para el final. Las cosas ahora pueden no estar tan bien. No me refiero solo al mundo, me refiero fundamentalmente a tu vida, porque nuestra felicidad no puede depender de que las cosas afuera estén bien. Nunca podemos controlar que afuera las cosas estén bien. Siempre habrán inconvenientes, habrán dificultades, pero nosotros adentro, en el interior, debemos hacer un esfuerzo para que todo esté bien. Pero ciertamente tenemos dificultades, ciertamente tenemos luchas y tenemos combates, ciertamente hay cosas que se nos salen de las manos. El Evangelio de hoy nos invita a confiar. El Evangelio nos dice: tranquilo, el Señor al final te dará el vino mejor. Confía, cree en el Señor, cree en su palabra. Y no estoy diciendo que esto es una especie de predicación del Evangelio de la prosperidad, de que te lloverá el dinero, de que siempre tendrás buena salud. No. Porque para nosotros los católicos, el bien no necesariamente se identifica con lo que el mundo entiende como lo bueno. Porque para el mundo lo bueno es simplemente salud física, dinero, placeres, fama. Querida familia, nosotros sabemos desde la fe que eso no necesariamente siempre va a ser bueno. Claro que te queremos tener buena salud. Claro que está bien tener una buena condición económica. Claro que es maravilloso tener éxito humano, siempre y cuando todo esto se dé sin sacrificar mi fe, mis principios. Por eso decía Madre Teresa de Calcuta que Dios la había llamado a ella no a ser exitosa, sino a ser fiel. Y decía ella: y si siendo fiel soy exitosa, pues maravilloso. Pero si siendo fiel no soy exitosa humanamente hablando, pues maravilloso. En realidad las cosas estarán bien siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios, porque todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Y aún en medio de la enfermedad encontraremos
que estamos haciendo la voluntad de Dios y por consiguiente todo marcha bien, hay serenidad, hay un corazón imperturbable. Entonces, al final, el Señor te dará el mejor de los vinos. Hay una frase que dice, al final todo estará bien, si no están bien las cosas, todavía no es el final. Y eso tiene mucho de cierto, y se une mucho con aquello que dijo la Virgen en Fátima hace poco más de 100 años. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces confianza, serenidad, que tu felicidad no dependa de las cosas de afuera, sino de la presencia de Dios en tu corazón. Oremos. Amado Señor, nos presentamos ante ti y vamos con la Santísima Virgen María a presentarnos ante ti porque necesitamos de su intercesión. Se nos ha acabado el vino de la felicidad, el vino del amor, el vino de la alegría, el vino de las ganas de vivir, y solo en ti podemos encontrar la fuerza para seguir luchando. Convierte esta agua insípida en el mejor de los vinos. Te quiero obedecer, quiero seguir tu palabra, quiero hacer lo que tú dices, pero en ocasiones mi fragilidad me supera. Por eso hoy te suplico, Señor, de nuevo que envíes tu Espíritu Santo para que aprenda a escuchar tu palabra y aprenda a seguirla. Por mis propias fuerzas soy incapaz, pero con la fuerza de tu Espíritu todo lo puedo. Finalmente, Señor, serena mi corazón. Concédeme la gracia de un corazón imperturbable, que lo único que me interese sea hacer tu voluntad, y allí, cuando esté enteramente en tus brazos, sabré que todo está bien. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿se te acabó el vino? Segundo, ¿a quién obedeces? Tercero, calma, todo estará mejor. Compromiso. Reza el Santo Rosario hoy con toda tu familia, si es posible. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.